No llamaríamos a esta isla mística a menos que hubiera historias de gigantes viviendo aquí. La isla de Gazo en Malta es el escenario de una antigua leyenda. Malta es un país insular ubicado en el mar Mediterráneo, justo al sur de Europa. Es un archipiélago muy estratégicamente situado. A lo largo de la historia, fue gobernado por muchas sociedades diferentes, como los fenicios, griegos, romanos y cartagineses. Una fría noche hace miles de años, un agricultor notó que el cielo se tornaba naranja y luego rojo cuando escuchó un fuerte estruendo, aunque el suelo parecía estar moviéndose. No era un terremoto. Cuando miró hacia el bosque, vio una silueta gigante más alta que los árboles. A medida que se acercaba con miedo, se dio cuenta de que era una mujer gigante. Se presentó como Sunsa. A diferencia de los terribles gigantes de muchos cuentos, Sunsa no quería exterminar a la raza humana. Era amorosa y cariñosa. Le dijo al agricultor que ella y su pueblo podían ayudar a proteger su tierra de los invasores. Los lugareños estaban bastante interesados en esta oferta, ya que Malta está situada en una importante ruta comercial y estaba siendo invadida constantemente. La historia dice que Sunsa se estableció en Malta, y más pronto que tarde, comenzó a mover cosas. Y cuando digo cosas, me refiero a monolitos. Sunsa cargaba enormes piedras sobre su hombro para construir un magnífico templo llamado Gigantia, que significa lugar de gigantes. Incluso hizo esto mientras sostenía a su hijo, mitad gigante, mitad humano, en el otro hombro. Algunos dicen que Sunsa vivía exclusivamente de frijoles y miel, aunque otros reemplazan la miel con agua. Lo más curioso aquí es que Malta es el 10º país más pequeño del mundo, pero de alguna manera logró albergar gigantes. El templo parecía un enorme juego de Tetris, con algunas piedras pesando tanto como 20 elefantes. Algunas de estas rocas monolíticas son tan pesadas que los académicos estiman que se necesitarían 50 hombres trabajando juntos para levantar solo una piedra. Ahora, por mucho que esto sea entretenido, los humanos nunca han demostrado que los gigantes fueran reales, así que la historia no podría ser cierta. Hay una breve mención de una especie de gigantes llamada los Nepilim en algunos textos antiguos. Los Nepilim habrían sido terribles gigantes que causaron estragos en la tierra y solo sobrevivieron hasta el gran diluvio, pero nadie ha encontrado pruebas reales de que esta especie realmente existiera en la tierra. Hasta que esto apareció, el mundo de la arqueología en Malta ha desenterrado varias cosas sorprendentes en los últimos años. Una de ellas son los cráneos de Hipógeum. Hipógeum es la palabra griega para subterráneo, y este increíble sitio fue descubierto en la primera década del siglo XX. En ese entonces, el director del Museo Nacional de Malta recibió una importante llamada telefónica. Alguien había excavado accidentalmente algunos huesos impresionantes y le pidió que viniera a revisarlos. El Hipógeum parecía una ciudad subterránea llena de laberintos y habitaciones que se extendían a lo largo de múltiples pisos. Todos estaban hechos con piedras de cal similares a los templos malteses en la superficie. El Hipógeum estaba lleno de importantes reliquias y artefactos. Los científicos comprendieron rápidamente que el Hipógeum fue construido como un tipo de lugar de descanso final para los lugareños, así que junto con los cráneos, encontraron muchos huesos y esqueletos. Uno de estos artefactos eran cráneos, pero no eran cráneos humanos regulares, sino de tipo alargado. Para empeorar las cosas, estos cráneos estuvieron ocultos al público durante años. La gente comenzó a hablar y a crear un montón de teorías al respecto. La verdad es que este descubrimiento fue un punto de inflexión para la arqueología en Malta, aunque los científicos no sabían qué hacer con ello. Algunos se preguntaban si estos cráneos eran naturales o manipulados, ya que sabían que algunas culturas en el mundo usaban vendajes en la cabeza para alterar sus cráneos. Otros científicos lanzaron la hipótesis de pequeños hombres grises o incluso de los legendarios gigantes. Algunos dicen que los cráneos alargados podrían haber sido esculturas que adoraban a deidades de otro mundo. No había forma de confirmar ninguna de estas teorías, así que la pregunta seguía siendo: ¿quiénes fueron los constructores de los templos megalíticos de Malta? Ahora, echemos un vistazo a lo que los científicos saben. Los templos megalíticos malteses han estado en pie desde el 3500 AC, que es incluso más antiguo que las pirámides de Egipto. El principal dilema aquí es que estos templos fueron construidos incluso antes de que inventáramos la escritura, y aún así requerían habilidades tecnológicas avanzadas para existir. El templo de Gigantia parece demasiado absurdo para haber sido construido por humanos.
El templo del sur tiene un corredor con 4 habitaciones ovaladas a los lados, pareciendo una gran hoja de trébol. En una de estas habitaciones, los científicos encontraron altares decorados con patrones en espiral. Parecía un altar de algún tipo, indicando que los primeros habitantes de Malta los usaban con fines rituales. El templo del norte es similar, pero más pequeño, con una entrada muy baja que hace que las personas tengan que agacharse para entrar. ¿Entiendes? Necesitas inclinarte ante sus deidades para poder ingresar a este lugar sagrado. Quiero decir, uno no puede evitar preguntarse sobre las razones secretas que estos antiguos constructores tuvieron para construir un templo tan enorme. Estoy pensando que probablemente convocaron a uno de los dragones de Daenerys para mover los monolitos. Sí, estoy bromeando aquí, pero hey, recuerda la entrada a King's Landing. La serie utilizó las puertas de Medina en Malta como el exterior de King's Landing durante el episodio 3 de la temporada 1. De todos modos, volviendo a los gigantes, la teoría ritualista de todo esto ganó algunos puntos cuando los arqueólogos descubrieron estas figuras misteriosas. Son conocidas popularmente como las mujeres gordas. Estas pequeñas estatuas tienen cuerpos redondos y rostros que muestran cuánto disfrutaban de la vida. Se parecen un poco a una versión en miniatura de Sunsa, la gigante de la que hablamos. Los científicos creen que estas eran estatuas que celebraban el bienestar y la prosperidad. Esto prueba que la gente de la época tenía habilidades avanzadas de artesanía y eran bastante intencionales con sus construcciones y manifestaciones artísticas. Una de estas estatuas es conocida como la Dama Durmiente. Esta pieza de arte neolítica representa la figura de una gran mujer acostada de lado, durmiendo. Después de estudiarla más a fondo, los científicos supusieron que esta estatua estaba destinada a representar a la gran cosechadora. Fue encontrada en el Hipogéum, que ahora sabemos que era un enorme lugar de descanso. Esta estatua específica es diferente de todas las otras mujeres gordas, comenzando por el cabello y la falda bordada. Luego está esta estatua, que se supone que representa a una mujer de 8 pies de altura, y el borde de su falda. Fue descubierta de la manera más inusual. Un agricultor estaba tratando de arar su campo, pero seguía golpeando grandes bloques de piedra. Todo esto sucedió en 1915. El agricultor llamó al director del Museo Nacional de Malta y le pidió que viniera a revisarlo. Algunos piensan que esta es toda la prueba que necesitas para confirmar que Sunsa era real. Otros no están tan seguros. Pero eso no es todo. El lugar donde fue enterrada esta estatua gigante reveló uno de los sitios arqueológicos más impresionantes de Malta: los templos de Tarsien. Los templos estaban hechos de bloques de piedra caliza, algunos de 20 pies de altura y que pesan alrededor de 20 toneladas. Zammit, el director del museo, siguió excavando y descubrió múltiples sitios hechos de piedras megalíticas, todos supuestamente construidos por agricultores de la Edad de Piedra, todos varados en una isla remota en el mar Mediterráneo hace miles de años. Simplemente no tiene sentido. Quiero decir, mira estos templos en Májara. Este es probablemente el calendario más antiguo del mundo sobre los equinoccios. El sol pasa directamente a través de la puerta principal, bajando por el eje central. En los solsticios hay dos variaciones súper. Durante el solsticio de verano, los rayos caen en el borde del megalito a la izquierda de la puerta, y durante el invierno, los rayos caen en el lado derecho de la puerta. Es la precisión astronómica en su máxima expresión. ¿Y qué hay de las estructuras en Tarsien que ya hemos mencionado? Este complejo es el más antiguo de toda Malta. Fue construido con el propósito de hacer ofrendas animales a las deidades. Los científicos confirman esto al desenterrar numerosos huesos de animales enterrados en el suelo. También encontraron una gran colección de espirales, lo que indica que los lugareños también usaron este templo con fines rituales. En total, hay 7 templos megalíticos en Malta, cada uno más impresionante que el otro. Los académicos siguen excavando para ver si pueden descubrir la verdad, al igual que los investigadores hacen con las pirámides de Egipto, las ciudades perdidas en las Américas y otros sitios, túneles, sistemas subterráneos y hasta pasajes secretos a las casas de los ricos y famosos. ¿Por qué más necesitaríamos túneles?, te preguntarás. Para esconderse. Muchas ciudades tienen túneles subterráneos e incluso doppelganger subterráneos. Ahora, aclaremos que esos pasajes normalmente no están conectados, contrariamente al rumor popular que dice que era posible llegar desde Escocia a Turquía usando pasajes
subterráneos construidos hace alrededor de 5,000 años. Quiero decir, suena loco incluso hoy. Imagina construirlo en aquel entonces. Estos túneles tienen un nombre oficial, los túneles de Herstal, y probablemente fueron construidos en la Edad Media. Sin embargo, aún no tenemos información exacta sobre la fecha. La mayor concentración de esos túneles se encuentra en Baviera, Alemania, pero también hay muchos en Gran Bretaña y Francia. Los túneles de Herstal, un tipo único de pasaje subterráneo encontrado globalmente, se caracterizan por sus estrechos corredores en forma ovalada y puntos de estrangulación conocidos como sloops, o sleepouts. A pesar de la especulación, su propósito sigue siendo un misterio. Sin embargo, algunos de esos túneles tienen chimeneas e incluso respiraderos, lo que podría significar que se usaron principalmente como refugios, datando de la Edad Media, posiblemente tan pronto como el siglo XII. Los túneles de Herstal carecen de signos arqueológicos y registros históricos, así que no es sorprendente que haya muchos rumores sobre su uso. Algunos científicos están seguros de que eran espacios de almacenamiento, aunque su estrechez lo hace poco práctico. Otra idea es que proporcionaban escondites para los agricultores durante las incursiones tribales. Sin embargo, su único punto de entrada genera dudas sobre su efectividad para evadir amenazas. Ahora, si te sientes como Indiana Jones y quieres aventurarte en esos túneles, estás de suerte. Algunas estructuras como el Zahl-Rodko-Blukan en Austria dan la bienvenida a los visitantes para explorar estas enigmáticas estructuras. La mayoría de ellas están cerradas al público, sin embargo, los orígenes de los túneles de Herstal siguen siendo en gran medida desconocidos, al igual que sus funciones reales. Y si piensas, hey, es el siglo XXI, aquí podemos estudiar prácticamente todo, bueno, te equivocas. Lo que hace que estos túneles sean difíciles de estudiar son los espacios reducidos. Los métodos tradicionales de topografía a menudo resultan inadecuados en tales espacios. Para resolver este problema, los científicos utilizan un dispositivo portátil que integra una cámara RGB, un giroscopio y sensores de profundidad de alta resolución, lo que les permite capturar detalles intrincados de los túneles. También utilizan técnicas modernas como la topografía 3D con la esperanza de descubrir los verdaderos orígenes y propósitos de esos túneles. Una hipótesis incluso sugiere que pudieron haber sido viviendas mal concebidas, abandonadas cuando sus inadecuaciones se hicieron evidentes. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta idea. Otras teorías sugieren que sirvieron propósitos espirituales, mientras que la idea más intrigante especula que esos túneles pueden ser restos de civilizaciones extraterrestres. Los expertos creen que pudieron haber sido utilizados para asuntos prácticos, como invernaderos o escondites de los saqueadores, ya que no tenemos información exacta sobre quién los construyó y cuándo. Podría ser prácticamente cualquiera, incluso un perezoso. No soy un lunático, los perezosos pueden construir túneles gigantes. Mira esto, en 2009, un agricultor en el sur de Brasil estaba conduciendo su tractor a través de un campo de maíz cuando de repente, se hundió en el suelo. Rápidamente descubrió que había roto la parte superior de un túnel subterráneo. Cuando los investigadores vinieron a investigar, encontraron un túnel de aproximadamente 6.5 pies de alto y el mismo ancho, extendiéndose alrededor de 50 pies justo debajo de la casa del agricultor. Cuando miraron más de cerca, vieron marcas profundas de garras en las paredes. Esa fue la prueba de que el túnel no fue hecho por humanos. Así que esa cosa que el agricultor descubrió era un megapono. Un túnel prehistórico excavado por criaturas antiguas como los gigantes perezosos o los armadillos gigantes de hace más de 10,000 años. Sé que es difícil imaginar esas bestias, pero déjame ayudarte. Toma un hámster y aumenta su tamaño al de un elefante. No olvides que este hámster de 13 pies de altura también podría caminar sobre 2 patas. Durante su tiempo, entre 15 millones y 10,000 años atrás, muchas especies de perezosos y armadillos gigantes vagaban por las Américas, algunos incluso excavando túneles similares. Hoy en día, muchos de estos túneles están llenos de sedimentos, aunque algunos permanecen claros, similar al que el agricultor descubrió. Este hallazgo de 2009 despertó un interés significativo, llevando al descubrimiento de más de 1,500 paleotúneles en el sur de Brasil, convirtiéndolo en la era con la mayor concentración de tales sitios en todo el mundo. Pero nadie sabe exactamente por qué hay tantos de ellos en el sur de Brasil.
Mientras que algunos paleotúneles existen en toda América del Sur, no se ha encontrado ninguno en América del Norte, lo cual es extraño, ya que esos enormes perezosos vagaban por todo el continente. El propósito exacto de estos grandes túneles sigue siendo un misterio, pero los científicos creen que pudieron haber servido como espacios de crianza, regulación de temperatura o áreas de hibernación. Los túneles probablemente se desarrollaron a lo largo de los siglos a medida que sucesivas generaciones de perezosos y armadillos los expandieron. Ahora echemos un vistazo a los Fugo. No, no la fatal delicadeza japonesa, y no un pueblo en Nueva Guinea. Para verlos, tenemos que viajar al Reino Unido. Los Fugo son estructuras subterráneas también, pero no se ven exactamente como túneles. Son estructuras de piedra seca que parecen si una cueva hubiera sido decorada con piedras desde adentro. Hasta ahora se han encontrado alrededor de 15 de ellas, y la mayoría se encuentran en Cornualles. Según las estimaciones, esos túneles fueron construidos hace unos 2,400 años y todavía están en condiciones prístinas, lo cual es verdaderamente fascinante. Quiero decir, en aquel entonces, la gente no tenía maquinaria moderna, sin embargo, sus estructuras aún perduran. Y si te atreves a comprar un apartamento hoy, bueno, es probable que no estés muy feliz con la calidad. Volviendo a nuestros Fugo, no hay nada extraordinario sobre su supuesto propósito. Podrían haber sido utilizados con fines espirituales, como un lugar para esconderse o un almacenamiento de alimentos. La última aplicación, sin embargo, es un poco extraña. Supongo que no es un secreto para nadie que Inglaterra es famosa por su excesiva humedad, y si quieres almacenar tus alimentos adecuadamente, debes evitar la humedad a toda costa, de lo contrario, di bienvenido al moho y los hongos. Pero los antiguos no eran tontos en absoluto, o no habrían sobrevivido, y tú y yo no estaríamos aquí ahora. Así que podrían haber adaptado esos Fugo para almacenar algunos productos, aquellos que ya tenían mohos naturales en ellos, ayudando en la conservación de alimentos perecederos como la leche, la mantequilla y el queso. Pero hey, esas son solo especulaciones. La verdadera razón por la que fueron construidos sigue siendo desconocida. Lo que hace que los Fugo sean únicos es que son túneles construidos intencionalmente, no solo minas excavadas como las de Gales. Fueron elaborados cavando zanjas profundas, revestiéndolas con losas de piedra, cubriéndolas con piedras de cubierta y luego rellenándolas, todo lo cual requirió un tiempo y esfuerzos significativos. Aún así, no importa cuán difíciles fueran de construir, las ciudades de todo el mundo a menudo se construyen sobre intrincados sistemas de túneles, cada uno único para su ubicación. Por ejemplo, París es famosa por sus extensas canteras subterráneas, que fueron abandonadas hace años, pero aún representan un riesgo de colapso en ciertas áreas. Londres cuenta con una de las redes de túneles más grandes del mundo, incluidos muchos que fueron creados específicamente para fines militares. En la ciudad de Nueva York hay rumores de túneles secretos, mientras que Los Ángeles tiene viejos túneles de la era de la prohibición utilizados para speakeasies. Muchas otras ciudades también tienen su parte de túneles enigmáticos, y sorprendentemente, Florida no es una excepción. Sucedió en el año 2011 en Ybor City, cerca de una antigua oficina de correos, donde una inundación descubrió algo raro, una sección de una estructura desconocida. En ese momento, la gente no prestó mucha atención a eso, así que pasaron otros 7 años para descubrir algo verdaderamente fascinante. Este vecindario histórico fue fundado en la década de 1880, pero permaneció desconocido hasta 2018, cuando también se descubrió que tiene una red de túneles ocultos. Solo lo supimos gracias a trabajos de renovación. El propósito exacto, por supuesto, es desconocido, pero la mayoría de los científicos están bastante seguros de que servían para conectar lugares de juego tempranos y el puerto de Tampa. Descubrir cuán extensa es la red de túneles es complicado. En 2018, una casa histórica en Silhouettes reveló puertas cerradas que conducían a túneles de la década de 1920. Un local incluso dijo que viajó a través de un túnel durante 20 minutos. Los rumores sugieren que algunos túneles se conectan con el río Hillsborough y Ybor City. La investigación está en curso, pero aún no ha surgido nueva información. Si caminas a través de esta pequeña puerta de piedra en Hierápolis, Turquía, es posible que nunca regreses vivo. En tiempos antiguos, la gente pensaba que era una especie de portal al inframundo. Los romanos entraban llevando toros perfectamente sanos, pero después de unos minutos,
Veían a estos animales colapsar como si fueran golpeados por alguna fuerza misteriosa. Pero lo que es aún más extraño es que nada les sucedía a las personas, podían entrar y salir sin problemas. Ahora, estudios recientes podrían tener una respuesta para estos eventos inquietantes. Y todo tiene que ver con la altura de las personas. La puerta conocida como Plutonium, nombrada así por Plutón, el deidad del inframundo, es una puerta de piedra que conduce a una pequeña cueva de 32 pies. Pero el verdadero peligro es lo que está sucediendo debajo de ella. Hierápolis es un área geológica superactiva y hay una gran grieta debajo de la ciudad que emite constantemente dióxido de carbono volcánico, que aparece como una neblina visible durante el día. El sol disipa el gas, y por la noche, el gas forma una especie de lago de dióxido de carbono en el suelo de la arena protegido. Al amanecer, necesitas salir de allí antes de que sea demasiado tarde. Este lugar puede volverse particularmente mortal justo antes de que salga el sol, cuando la concentración de dióxido de carbono, que se encuentra a unos 15 pies sobre el suelo de la arena, alcanza el 35%. Eso significa que los pájaros, toros e incluso humanos pueden asfixiarse y morir en solo un par de minutos. Pero hay una razón científica que explica cómo los romanos podían salir de allí ilesos. La concentración de dióxido de carbono disminuye rápidamente con la altura, por lo que los animales perecieron mientras sus cuidadores, siendo más altos y de pie, podían salir y respirar de forma segura. La mayoría de las personas no pueden permanecer dentro de la fortaleza después del atardecer. Esta fortaleza del siglo XVI, ubicada a unas 146 millas de Delhi, es conocida como uno de los lugares más embrujados de India. Durante el día, el área está llena de visitantes que pueden caminar a través de la puerta principal de esta antigua ciudad, fortificada y ver las ruinas de templos y palacios, pero también verán este gran letrero en la puerta que advierte dramáticamente que todo acceso está estrictamente prohibido después de anochecer. Eso probablemente se deba a que, por la noche, según los lugareños, se pueden escuchar gritos y llantos de mujeres en ese lugar, junto con los sonidos de pulseras rompiéndose y música extraña. Otros han informado haber visto figuras sombrías y luces intermitentes entre las ruinas, o incluso haber olfateado un extraño perfume flotando alrededor. ¿Quieres saber? Aokigahara es uno de los bosques más restringidos de Japón, ubicado en Ichikawa. El bosque en sí es un área pequeña que cubre poco más de 40 yardas cuadradas y es principalmente un denso parche de bambú. Su ubicación junto a un estacionamiento y edificios modernos lo hace parecer menos intimidante, pero no te dejes engañar por su apariencia, ya que desde al menos el siglo XIX, se ha dicho que cualquiera que entre en este bosque está destinado a desaparecer y nunca ser visto de nuevo. Así que, tan pronto como llegas, un letrero cerca del bosque te cuenta sobre su historia y la maldición que se cree que está vinculada a él. Algunos rumores sugieren la presencia espeluznante de un antiguo señor samurái vagando por ahí. Otras leyendas dicen que el bosque oculta un pozo sin fondo lleno de gas venenoso. Ya sea que estas historias sean ciertas o no, hoy en día el área está cerrada por muros de piedra y la entrada sigue estando estrictamente prohibida. En un valle llamado el Bosque de Entrada Oscura en Connecticut, encontrarás Dudley Town, pero definitivamente no deberías entrar. No solo la tierra ha sido propiedad privada desde la década de 1920, sino que también es conocida como uno de los lugares más espeluznantes de la Tierra. Este lugar fue asentado por primera vez a principios de la década de 1740 y muchos de los colonos originales eran de la familia Dudley, por eso se llama Dudley Town. Hay un rumor local de que los fundadores del pueblo eran descendientes de Edmund Dudley, un noble inglés que perdió la vida por traición. La leyenda dice que esta maldición siguió a la familia Dudley a través del Atlántico hacia América y se dice que su infortunio es responsable de fracasos en las cosechas, problemas mentales y varios incidentes trágicos en la aldea. Nuevamente, todos son solo rumores, ya que los historiadores no han encontrado evidencia real que respalde estas afirmaciones. Aún así, el entorno oscuro y la inquietante vibra del proyecto de la Bruja de Blair que hay en ese lugar alimentaron historias de fantasmas en la década de 1980, lo que llevó a muchos casos de vandalismo en la década siguiente, y debido a eso, los propietarios de la tierra cerraron el área al público. Este viejo edificio abandonado solía ser el lujoso palacio de la familia del rey Farouk, quien fue el penúltimo rey de Egipto en 1936. Después de que los miembros de su familia fallecieron, el palacio se convirtió en una morada. Los lugareños dicen que hoy en día todo el lugar es súper espeluznante y está prohibido.
Algunas personas han informado haber visto bombillas parpadear y sombras moverse, haciendo ruidos extraños. Una vez, un grupo de niños supuestamente entró y se asustó totalmente cuando descubrieron que todas las puertas habían desaparecido repentinamente, dejándolos en completa oscuridad. No tuvieron más remedio que comenzar a gritar pidiendo ayuda. Esta isla hawaiana ha estado prohibida para las personas durante más de un siglo. Se llama Niya y es la isla habitada más pequeña de Hawái, cubriendo alrededor de 692 millas cuadradas. Tiene alrededor de 84 residentes. La isla no tiene servicio de telefonía celular, caminos pavimentados ni líneas eléctricas, solo paneles solares para electricidad. Una sola familia ha sido propietaria de la isla desde 1864, cuando un agricultor escocés la compró por $10,000, que serían alrededor de $250,000 hoy. La isla ha permanecido en la familia, pasando a sus descendientes, los Robinsons. La han mantenido privada desde entonces, por lo que el acceso es altamente restringido y básicamente solo por invitación. Los túneles de Herstal son una red de aproximadamente 2,000 misteriosos pasajes subterráneos, principalmente encontrados en Europa Central, especialmente en Austria y Baviera. Estos túneles suelen ser estrechos y angostos, a menudo lo suficientemente anchos para que una persona se deslice a través de ellos a la vez, y se cree que datan de la Edad Media, tan lejos como el siglo XII. Lo que realmente desconcierta sobre estos túneles es su propósito. A pesar de mucha investigación, nadie sabe realmente por qué fueron construidos. Hay una teoría de que se usaron para almacenamiento, pero dado que muchos de ellos están por debajo de la línea de agua y ocasionalmente se llenan de agua, eso no parece muy práctico. Estos túneles tienen secciones muy ligeras, casi claustrofóbicas, y caídas repentinas, lo que no parece práctico para otros usos sencillos como rutas de escape, escondites o incluso propósitos espirituales. Para hacer las cosas aún más misteriosas, hay una completa falta de artefactos, lo que dificulta aún más a los investigadores averiguar para qué eran realmente estos túneles. Desde 2019, las personas aventureras pueden ser arrestadas si intentan escalar esta roca. Uluru, también conocido como Ash Rock, ha estado prohibido porque ahora se considera un sitio sagrado para las comunidades locales, pero el hecho de que también sea extremadamente peligroso probablemente jugó un gran papel en la decisión de cerrarlo a los visitantes. Esta roca tiene 1,142 pies de altura, que es aproximadamente la altura de un edificio de 80 pisos. La subida a la cima puede ser muy resbaladiza y las altas temperaturas, que pueden alcanzar los 116 grados Fahrenheit en verano, han llevado a que las personas mueran de deshidratación y problemas relacionados con el calor. Algo aún más espeluznante sucede en la cima de la roca justo después de las tormentas. Cuando llueve, pequeños crustáceos similares a renacuajos llamados camarones escudo eclosionan en agujeros de agua temporales y charcas rocosas en la cima de Uluru. Estas criaturas de aspecto extraterrestre miden alrededor de 3 pulgadas de largo y esparcen sus huevos súper resistentes por todas partes. Cuando llega suficiente lluvia de verano, eclosionan y se vuelven salvajes, alimentándose de microorganismos y bacterias en el agua. Cómo estas extrañas criaturas terminan en las charcas fugaces en la cima de Uluru aún no está claro, pero la explicación más probable es que sus huevos puedan viajar allí con el viento. El concreto de la gigantesca construcción se está agrietando, apenas manteniendo miles de toneladas de agua bajo control. Es entonces cuando un pequeño temblor sacude el suelo, se convierte en un cambio de juego. La vieja represa cede una enorme cantidad de agua que se precipita a través de las rupturas en rápida expansión, presionando contra la pared de piedra en ruinas. Otro momento y la enorme represa desaparece entre poderosas cascadas que se dirigen hacia el pueblo en el valle. Cuando una gran represa alcanza los 50 años, llega a su edad de alerta. Pero es básicamente una advertencia de que mantener la represa se volverá mucho más difícil y el factor de riesgo comenzará a aumentar. Un estudio reciente del Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la ONU descubrió que el Reino Unido y Japón tienen las represas más antiguas en esta categoría de alerta. No es de extrañar que en ambos países la represa promedio tenga más de 100 años. Si, como yo, te preguntas por qué tantas represas se están envejeciendo al mismo tiempo, la respuesta es bastante simple. A mediados del siglo XX, hubo un gran auge en la construcción de represas. Desde finales de la década de 1950 hasta la de 1970,
Los países construyeron más de 1,100 represas cada año. Pero después de 1990, la locura de la construcción se desaceleró. No aparecieron más de 500 nuevas represas cada año. Y desde 2000, este número ha caído aún más, por debajo de 300. Pero el gran problema es que muchas de las represas construidas durante ese auge de mediados de siglo están envejeciendo al mismo tiempo y muchos países están enfrentando problemas de infraestructura en este momento. ¿Qué sucede cuando estas represas se vuelven demasiado viejas? Si no se mantienen, es probable que comiencen a fallar. Y eso es un verdadero desastre tanto para el suministro de agua como para la seguridad. Es como un gigantesco juego de Jenga basado en agua y, al igual que en la realidad, necesitamos asegurarnos de que esas piezas no caigan. Un desastre como el del que hablamos le ocurrió a la represa de Banqiao, construida en 1952. Esta estructura colapsó en 1975 tras lluvias catastróficas del tifón Nina, lo que llevó a la pérdida de hasta 240,000 vidas. Una de las razones fue el mal diseño de la represa, no estaba construida para soportar condiciones extremas. Así que cuando la región enfrentó lluvias sin precedentes, la represa se desbordó y colapsó. Apuesto a que ahora estás muy ansioso por saber si esa represa cerca de tu hogar va a fallar. Bueno, si la encuentras en nuestra lista de las represas más peligrosas del mundo, tal vez sea hora de reubicarse. La represa Hoover es una de las represas más altas de Estados Unidos, situada en el río Colorado, en la frontera entre Nevada y Arizona, con más de 726 pies de altura. Es un espectáculo impresionante, así como una central eléctrica. Su base es tan gruesa como 2 campos de fútbol de largo y cada desagüe puede manejar el volumen de agua que fluye sobre las cataratas del Niágara. Pero los expertos advierten que si la gigantesca represa Hoover se descompone, probablemente llevará a consecuencias catastróficas, poniendo en riesgo millones de vidas. El problema es que la represa se está envejeciendo, además de que está ubicada en un área sísmicamente activa. La represa Almendra es la más alta de España. Fue construida entre 1963 y 1970 y su propósito principal es controlar el flujo del río Tormenta. Esta represa no es una broma, solo una pequeña manipulación podría desatar una ola de destrucción, así que es una preocupación seria para quienes viven río abajo. La represa Yingping, a menudo referida como la primera cascada de Yingping, es la represa más alta del mundo, con una altura de 1,1 pies. La encontrarás en China. Fue construida para regular el flujo del río Yedong. Esta estructura lleva una inmensa responsabilidad, produciendo entre 16 y 18 mil millones de kilovatios hora anualmente. El hogar promedio en Estados Unidos consume alrededor de 11,000 kilovatios hora al año, lo que significa que la energía producida por la estación hidroeléctrica de Yingping es suficiente para abastecer alrededor de 1,6 millones de hogares. La represa Kabea es una estructura colosal construida sobre el río Zambezi, entre Zambia y Zimbabue. Múltiples autoridades llevan a cabo su mantenimiento, pero según informes, si no se realizan reparaciones lo antes posible, la represa podría causar una terrible destrucción en las regiones circundantes. Es crucial mantener un ojo en este gigante. La represa Mosol es una de las más peligrosas del mundo, está construida de barro suelto en lugar de concreto. Este error de diseño ha llevado a una erosión continua. El barro se lava lentamente por el río, y la gente trabaja día y noche para reparar y mantener la represa, pero sigue siendo un sitio de preocupación crucial. La represa Idukki, ubicada en Kerala, India, es una magnífica represa de arco de doble curvatura que se encuentra en el río Perar. Es una de las represas de arco más altas de Asia y contiene un gran volumen de agua. Si ocurre un problema en esta represa, las consecuencias serán trágicas para grandes áreas. Tal desastre probablemente acabaría con innumerables vidas, por lo que el mantenimiento de la represa es crucial para la seguridad de todos. La represa de las Tres Gargantas en China es una de las más grandes del mundo y la mayor estación hidroeléctrica del mundo. Completada en 2012, la represa tiene casi 600 pies de altura y se extiende por 7,660 pies. Lo que es más de la mitad del ancho de Manhattan. La construcción es tan enorme y poderosa que los expertos dicen que incluso ha tenido serios impactos en la Tierra misma, por ejemplo, afectando la rotación de nuestro planeta. Sin embargo, por grande que sea, esta represa plantea un serio riesgo para el medio ambiente y la seguridad. Por una parte, fue construida en un área propensa a terremotos.
Además, la acumulación de sedimentos en el embalse podría hacer que la construcción sea menos estable. También, cuando estaban construyendo esta represa, tuvieron que reubicar a más de 1 millón de personas y cambiar significativamente el ecosistema. Famosa por su belleza, la represa Montello en Estados Unidos atrae a miles de visitantes cada año. Una de las razones por las que la gente está tan ansiosa por ir allí es su cautivador agujero de gloria. De hecho, a primera vista puede parecer una característica pintoresca, pero en realidad, este agujero de gloria es en realidad una puerta al peligro. Es básicamente un enorme embudo de concreto que sobresale de la represa. Cuando el nivel de la superficie del lago sube más de 440 pies sobre el nivel del mar, que está cerca de desbordar la represa, el agua comienza a drenar a través del embudo como si fuera de una bañera. Crea un remolino hipnotizante, pero no querrías acercarte demasiado y perderte en el proceso. Situada en el río Columbia en Washington, la represa Grand Coulee ha estado alimentando el noroeste del Pacífico desde 1942. Contiene casi 12 millones de yardas cúbicas de concreto, que es suficiente para construir una acera de 4 pies de ancho y 4 pulgadas de grosor y envolverla 2 veces alrededor del Ecuador. Pero esta magnífica estructura también tiene algunas preocupaciones. Es una estructura envejecida y, con más de 80 años, necesita mucho cuidado. Está ubicada en una zona sísmicamente activa, lo que plantea dudas sobre su estabilidad. La represa Kurobe en Japón es impresionante, con 610 pies de altura. Se terminó en 1963, por lo que la estructura ya es bastante antigua. Los terremotos de Japón también hacen que esta represa sea un poco nerviosa. Y por último, pero no menos importante, el área es propensa a fuertes lluvias. La lluvia intensa podría ejercer presión adicional sobre la estructura. En el río Indo, la represa Tarbela es la represa de relleno de tierra más grande del mundo. Se completó en 1976. Sus problemas incluyen la acumulación de sedimentos, que reduce su capacidad de almacenamiento. Además, el cambio climático ha alterado el flujo de agua, amenazando la estabilidad de la represa. La razón principal por la que construimos represas es para el riego, ayudan a llevar agua a nuestros cultivos, y un asombroso 40% de los alimentos que comemos en todo el mundo depende de estas grandes estructuras de almacenamiento de agua. A continuación en la lista están las represas hidroeléctricas, que son como baterías gigantes que convierten el agua en movimiento en electricidad. Luego tenemos el suministro de agua, el control de inundaciones e incluso actividades divertidas como la navegación y la pesca. Pero dado que las represas se están envejeciendo, algo debe hacerse para proteger a las personas que viven cerca de ellas. Estados Unidos está liderando el camino en algo llamado eliminación de represas, habiendo derribado más de 12,200 represas en los últimos 30 años. Las represas viejas no solo son arriesgadas, sino también costosas de mantener, por lo que derribarlas a menudo es el movimiento más inteligente y económico. Un hogar cómodo con una hermosa vista del mar Mediterráneo serviría como un refugio perfecto de lluvia. Bueno, esto es lo que podría haber parecido un anuncio inmobiliario para neandertales hace 100,000 años. Bienvenidos a las extrañas y maravillosas cuevas en las que podrías vivir, o no, por supuesto. En aquel entonces, ni la propiedad inmobiliaria ni la publicidad habían sido inventadas, sin mencionar el hecho de que los neandertales no podían construir casas y a menudo vivían en cuevas. Sin embargo, una de esas cuevas se parece mucho a un edificio residencial. Está situada dentro de un alto cabo de piedra caliza llamado la Roca de Gibraltar. Si los neandertales hubieran tenido una economía, las cuevas dentro de esta roca habrían costado una fortuna. Los navegantes la descubrieron en 1907. Simplemente vieron un gran agujero dentro de la roca fortificada. Durante muchos años, los científicos han estudiado este lugar y encontraron algunos rastros de neandertales. Descubrieron herramientas antiguas en la cueva y huesos de animales antiguos, pero lo más genial fue que encontraron 4 cuevas dentro de la roca. Era como un complejo residencial. Los neandertales vivían junto a vecinos y se ayudaban mutuamente a cazar y pescar. Crearon decoraciones de plumas y pintaron dibujos abstractos en las paredes. Imagina a nuestros antiguos predecesores pasando el rato en estas cuevas hace 100,000 años. Y ahora los científicos pasan el rato allí y estudian el pasado primitivo de los neandertales en detalle. A finales de 2021, los arqueólogos descubrieron un hueco dentro de una de las cuevas que conducía a un túnel desconocido.
Se arrastraron a través de este agujero y abrieron un nuevo espacio bajo el techo de la cueva. Este lugar ha estado cerrado al mundo exterior durante más de 40,000 años y parece que fue uno de los apartamentos más prestigiosos en todo el complejo montañoso. Tiene techos altos con estalactitas antiguas. Las cortinas de piedra arruinadas dividieron el apartamento en varias habitaciones. Los científicos también encontraron los restos de animales antiguos y rasguños en las paredes. Parece que los neandertales nunca vivieron aquí, pero solían visitar este lugar. Los arqueólogos encontraron la concha de un caracol marino llamado dog, que uno de los neandertales trajo aquí por alguna razón, pero los propietarios principales de este lugar eran las hienas. Estas cuevas muestran que los neandertales estaban más cerca de los humanos que de los monos. Tenían un modo de vida e incluso algunas costumbres. Aún queda mucho trabajo por hacer, y los científicos esperan encontrar nuevas habitaciones dentro de esta roca. Mientras tanto, en 2003, los arqueólogos descubrieron otro antiguo asentamiento en la isla de Flores, en Indonesia. Entre la jungla verde, encontraron una cueva con herramientas antiguas. Al principio, todos pensaron que los ancestros humanos vivieron aquí, pero luego los científicos descubrieron un esqueleto inusual de un adulto. Un análisis exhaustivo mostró que el esqueleto pertenecía a una mujer de 30 años, de 3,5 pies de altura, justo por encima de la cintura de un adulto promedio. El peso de la mujer era igual al de un pastor adulto. El esqueleto no pertenecía a neandertales ni a australopitecinos. Era una nueva especie desconocida que los científicos llamaron Homo floresiensis o simplemente el hobbit. También había restos de animales antiguos inusuales en la cueva. Era un elefante del tamaño de una vaca, algunos grandes STS y ratas gigantes. Los arqueólogos han descubierto que los hobbits no eran los propietarios de este lugar. Los principales habitantes eran ratas del tamaño de un gato. Quizás estaban luchando contra los hobbits. Algunos análisis muestran que Homo floresiensis no era nuestro ancestro directo. Estaban en una rama separada de la evolución. El esqueleto del hobbit se parece más al de un mono que al de los humanos modernos. En 2009, en la densa jungla de Vietnam, los arqueólogos descubrieron San, la cueva más grande del mundo. Si entras en la cueva y gritas, escucharás tu eco durante mucho tiempo. En algunos lugares, la altura de esta cueva alcanza la mitad de la altura del Empire State Building y el área total es más grande que una manzana central de Nueva York. Sundon es una de las 3 cuevas en la jungla vietnamita. Muchos laberintos intrincados conectan estas cuevas. Dentro, puedes encontrar plantas y árboles únicos que viven separados del mundo exterior. Es una verdadera jungla subterránea. En algunos lugares, puedes encontrar techos colapsados que dejan entrar la luz del sol. Además de los árboles y plantas inusuales, cuelgan estalactitas antiguas. Algunos depósitos de piedra caliza tienen más de 450 millones de años. Estuvieron aquí incluso antes de que aparecieran los dinosaurios. También hay muchos ríos en la cueva. El agua de lluvia que cae por los agujeros en el techo los ha formado. Rápidos arroyos se asemejan a toboganes en un parque acuático, conducen a laberintos subterráneos desconocidos. Los científicos han estudiado solo una pequeña parte de todas estas cuevas. La siguiente cueva inusual está en Nueva Zelanda. Cientos de miles de luciérnagas viven dentro, cada una brilla con una luz azul. Juntas iluminan la cueva. Puede parecer que estás en otro planeta, pero no puedes quedarte allí por mucho tiempo. Dispositivos de medición de aire están en todas partes. Los científicos monitorean el nivel de dióxido de carbono necesario para la existencia normal de las luciérnagas. Estos insectos son sensibles al medio ambiente. Si hay muchas personas en la cueva o permanecen allí demasiado tiempo, el personal del parque les pedirá que se vayan. Es como si estuvieras robando oxígeno de las luciérnagas. Hemos visto algunas cuevas bastante asombrosas hasta ahora, pero ¿qué tal una aterradora? Vamos al desierto de la provincia de Alara en Yemen. Lo que estamos buscando no es una cueva, sino un agujero negro en el suelo, justo en medio del desierto. Es grande, del tamaño de una cancha de baloncesto. No es su tamaño lo que puede asustarte, sino lo que hay dentro. Los científicos aún no están seguros de qué es. Desde las profundidades de este abismo negro emana constantemente un olor desagradable a huevos podridos y, a veces, puedes escuchar algunos sonidos extraños y aterradores. La oscuridad del enorme agujero en Yemen absorbe todos los rayos del sol, así que no verás lo que hay allí.
incluso con una linterna potente. Las personas sobrevolaron este lugar en helicóptero, filmaron con drones y con las lentes más potentes, pero no capturaron nada excepto oscuridad. Parece una gran mancha de tinta en medio de la arena dorada. Los lugareños temen acercarse a este lugar, creen que la cueva conduce a otra dimensión donde viven criaturas malignas. En este momento, el enorme agujero en Yemen es uno de los fenómenos naturales más misteriosos y poco estudiados. ¿Cómo apareció? ¿Cuántos años tiene? ¿A dónde conduce? Los científicos están tratando de encontrar respuestas a estas preguntas. Hay teorías de que el agujero apareció debido a trabajos de construcción. Los geólogos perforaron el suelo cercano en busca de minerales. Podría haber causado fluctuaciones en la corteza terrestre y colapsar la superficie, pero nadie puede probar esta teoría aún. Ahora imagina un lugar donde la luz del sol no ha penetrado durante más de 5 millones de años. Hay poco oxígeno y hace frío y humedad. Aún así, la vida nace en este lugar, no solo microbios y bacterias, sino también algo más grande. Las condiciones de vida en esta cueva son muy diferentes de las habituales, así que, en cierto sentido, esta cueva es como otro planeta. Es la cueva Mobile, en el sureste de Rumanía, cerca del Mar Negro. La entrada es un pequeño agujero en el suelo, dentro, un túnel conduce profundamente por debajo de la superficie. Los niveles de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono están por encima de lo normal dentro de la cueva. El aire aquí tiene la mitad de oxígeno que en la superficie. Las personas no pueden estar aquí sin una máscara de oxígeno. Pero otras criaturas que viven aquí pueden. La cueva alberga 48 especies de organismos vivos, 33 de ellos desconocidos. Aquí puedes encontrar algunos insectos inusuales, caracoles blancos y arañas blancas, milpies con enormes antenas, camarones transparentes y especies únicas de sanguijuelas. Todos viven aquí gracias a unas pequeñas bacterias autotróficas que absorben dióxido de carbono y liberan partículas de alimento. Las bacterias se alimentan de ello, otros organismos más grandes se alimentan de estas bacterias, y algunos organismos más grandes comen a esos pequeños. Al final, todos obtienen alimento en esta cueva. La evolución ha creado un sistema biológico separado del resto del mundo. Te sorprendería descubrir los descubrimientos que una persona puede hacer simplemente navegando por Google Maps, como este tipo que encontró un cráter sospechoso y podría haber hecho un gran descubrimiento científico. En 2024, el canadiense Joel Lupan planeaba un viaje de campamento casual en su tierra natal. Abrió Google Earth y se acercó a la región de Coteau en Quebec. Fue entonces cuando lo vio, esta inusual estructura redondeada. La medida era impresionante, 9,3 metros de un punto a otro, y parecía haber un lago junto a ella. Se apresuró a imprimir la pantalla y envió la imagen a un geofísico francés para ver si sabía algo al respecto. La mayoría de las veces, estas imágenes resultan ser nada o simplemente marcas de agua de Google Earth. Pero se sorprendió cuando abrió su correo electrónico y vio la respuesta del científico. El geofísico dijo que, a juzgar por la apariencia de la topografía, podría haber descubierto un área de impacto de meteorito. Ahora, las áreas de impacto son realmente difíciles de identificar, ya que han existido durante millones de años. La mayoría de sus formas han sido muy cambiadas por la erosión. Los científicos llaman a estas áreas estructuras de impacto. Generalmente son circulares o similares a cráteres y están formadas por roca madre deformada. Sucede cuando un meteorito cae sobre la superficie de la Tierra. Aquí está la cuestión, dado que el cráter tiene enormes paredes a su alrededor, estas áreas suelen confundirse con cadenas montañosas. Eso es lo que dejó confundido al explorador canadiense. Pero el geofísico francés que analizó el caso le dio esperanza de que esa extraña formación en Quebec había sido clasificada como un tipo de formación volcánica. Después de que León llevó este tema a la agenda, los científicos tuvieron que excavar un poco más para encontrar la verdad. Hasta este reciente descubrimiento, los científicos pensaban que el área se veía así debido a alguna formación volcánica. Esto es normal, ya que otras cosas, como el volcanismo y los sumideros, pueden confundirse con cráteres de impacto. Para verificar, pidieron algunas muestras del sitio. Esta es una forma más confiable de verificar si un meteorito aterrizó allí o no. Cuando el meteorito golpea la Tierra, trae diferentes tipos de minerales del espacio exterior. Es lo maravilloso de los cráteres de impacto, revelan un vínculo entre la Tierra y el universo exterior. Hasta ahora,
Los científicos han catalogado la mayoría de los minerales que son nativos de nuestro planeta. Cuando buscan una estructura de impacto, generalmente buscan cosas como tenita y chita, que solo se pueden encontrar en meteoritos. El cráter de impacto más grande conocido en el mundo es el cráter Vredefort, ubicado en Sudáfrica. Esta gran cosa se formó hace unos 4.000 millones de años. Se estima que el asteroide que lo creó fue uno de los más grandes que jamás haya golpeado el planeta Tierra. Cuando los investigadores recibieron los resultados del sitio en Canadá, confirmaron que contenía circonio, un mineral que tiende a mostrar áreas de impacto. No hay forma de garantizar que León realmente encontró un cráter de impacto, pero los científicos están organizando una misión de investigación en el área solo para asegurarse. Si resulta que realmente es un cráter de impacto, es una noticia bastante grande, ya que el último descubrimiento se hizo en 2013. Otro de estos descubrimientos fascinantes provino de un niño de 15 años, William G. También era canadiense, y por alguna razón, le encantaba buscar ciudades mayas perdidas. A diferencia de la historia anterior, William tenía una intención y una metodología de investigación. Había estudiado muchos libros sobre civilizaciones mayas. Creía que los mayas construyeron sus ciudades en relación con las estrellas en el cielo. Así que abrió un libro y mapeó todas las ciudades que ya habían estado en la Tierra. Y fue entonces cuando notó algo importante. Hay un área en la península de Yucatán en México donde los arqueólogos han desenterrado 2 ciudades mayas, pero en el mapa de constelaciones hay 3 estrellas. Pensó para sí mismo, ¿podría esto significar que hay una ciudad perdida esperando ser descubierta cerca? William Gunner es conocido por ser un genio de la ciencia y ha ganado incluso un premio por esta teoría de constelaciones. Cuando notó que faltaba una tercera ciudad en la constelación que estaba examinando, comenzó a buscar en Google Earth imágenes satelitales que pudieran ayudarlo a resolver este misterio. Los avances en la tecnología satelital han arrojado nueva luz sobre ciudades mayas perdidas, como Tikal, ubicada en el corazón de la jungla guatemalteca. Se cree que Tikal fue la capital del antiguo imperio maya. Tenía esperanzas, así que se puso en contacto con un amigo dentro de la Agencia Espacial Canadiense para verificar lo que había encontrado. Dado que ya había ganado premios por su investigación, tenía amigos en lugares altos. Y fue entonces cuando las cosas se pusieron interesantes. Según las imágenes, había una gran área cuadrada en la frontera de México y Belice que parecía los restos de una ciudad. William llevó las imágenes a un experto en teledetección. Estudiaron las imágenes a fondo y concluyeron que el área podría albergar 30 edificios e incluso una gran pirámide. William nombró a la nueva ciudad descubierta Boca de Fuego. Sin embargo, su teoría fue muy contestada dentro de la comunidad arqueológica, y muchos expertos mayas trabajaron para desmentir los hallazgos de William. Los expertos dicen que las teorías de constelaciones son demasiado poco científicas. Antropólogos y astrónomos de renombre dijeron que la metodología de William fue un acto de imaginación creativa. Aún así, un adolescente de 15 años casi encontró una ciudad maya perdida, lo cual es bastante emocionante si me preguntas. ¿Qué hay de estos pequeños puntos que aparecen en las imágenes de Google Earth? Estos extraños círculos manchados se encontraron en medio del desierto argelino. Un youtuber navegando por Google Earth encontró estos círculos y descubrió que la gente ha estado debatiendo sobre su origen durante años. Pensó que eran un error de las imágenes satelitales. Hay docenas de ellos que se extienden por millas y millas en línea recta. Están lejos de cualquier ciudad, camino o actividad humana, lo que dificulta entender si fueron hechos por el hombre o si son un fenómeno natural. Para resolver este misterio, entrevistó a las personas que tomaron las fotos de Google Earth. Descubrió que eran 100% verdaderas, los círculos estaban allí en la vida real. Aparecen en múltiples imágenes de varios años. Al principio, supuso que eran el resultado de la actividad petrolera. Argelia es una rica área de recursos naturales, así que esto tenía sentido. Para averiguar si el área vale la pena extraer, las empresas suelen realizar estudios sísmicos. Son una forma de analizar la superficie de la Tierra enviando ondas de choque al suelo. Dependiendo de cómo reboten estas ondas, sabrás que hay bajo tierra. Había otra posibilidad, el Sáhara es un área muy seca del planeta. Las temperaturas promedio en verano superan los 104 grados Fahrenheit. Para sobrevivir allí, las personas necesitan encontrar formas de acceder al agua. Así que su segunda suposición fue que los círculos eran ruinas o restos de antiguos pozos de agua.
Pero cuando habló con un experto, descubrió que no eran pozos de agua antiguos. Puedes ver algunas de estas construcciones tradicionales en otras ciudades en Google Earth, y se ven realmente diferentes de los círculos misteriosos. Decidió viajar a Argelia para averiguar la verdad. Condujo 99 millas hacia el corazón del desierto y cuando llegó allí, lo vio, un enorme cráter excavado en la arena, rodeado de 12 agujeros más pequeños. Se parecía un poco al ancestro de un reloj moderno. Allí encontró algo que no pudo ver en Google Earth, delgadas varillas de metal. Cuando el curioso youtuber y su equipo comenzaron a excavar en la arena, encontraron dinamita antigua y algunas latas de sardinas. Aparentemente, estaban ocultando la verdad. Los círculos del Sáhara, como se les llamó, no eran los restos históricos de estudios sísmicos. En la época en que se hicieron estos círculos, esta tecnología ni siquiera existía, pero estaban relacionados con la exploración petrolera. Los agujeros de dinamita eran un método antiguo de búsqueda de petróleo, y las latas de sardinas, bueno, fueron dejadas por los trabajadores que exploraban la región. Otro misterio de Google Earth resuelto. Cuando mencionas tus planes de viajar a Tristán da Cunha, las probabilidades son que tus amigos ni siquiera sepan dónde se encuentra esta remota isla. No es de extrañar que Tristán da Cunha sea considerado el archipiélago habitado más remoto del mundo, con la tierra poblada más cercana, Santa Elena, a alrededor de 1,500 millas de distancia. Solo hay 229 personas viviendo en Tristán da Cunha. Ahora, en una comunidad tan unida, todos son primos, tíos o tal vez solo amigos de alguien, pero todos se conocen, eso es seguro. Hay tan solo 10 apellidos en la isla, que representan solo 10 familias. Llegar allí es toda una aventura. No hay aeropuertos en la isla, lo que significa que tu viaje será principalmente por mar. Típicamente, requiere un viaje de varios días desde Sudáfrica. Solo 3 barcos dan servicio regularmente a la isla, con menos de una docena de viajes cada año. Algunas líneas de cruceros pueden incluirla en sus itinerarios, pero los arreglos de viaje deben hacerse con mucha anticipación debido a los limitados espacios disponibles en el barco. Desde Ciudad del Cabo, también necesitarás permiso de aterrizaje. Aunque Tristán no tiene hoteles tradicionales, hay varias casas de huéspedes y también podrías tener la oportunidad de quedarte con una familia local. Ellos te proporcionarán un lugar para dormir, 3 comidas al día y servicios de lavandería. El 88% de lo que pagas va directamente a la familia de la isla y solo el 12% es impuesto. Por cierto, el alojamiento es sorprendentemente asequible. Costaba alrededor de 65 libras por pensión completa en 2024. Sí, utilizan libras esterlinas al ser parte del territorio británico de ultramar, pero también hay esta moneda local llamada libra de Santa Elena, que se usa a la par con las libras esterlinas. Por cierto, solo han pasado 80 años desde que la isla comenzó a usar dinero real. En 1942, la estación naval comenzó a pagar salarios en efectivo, lo que ayudó a los isleños de Tristán a pasar de una economía de trueque a un sistema basado en efectivo y les permitió la novedad de hacer sus primeras compras en efectivo. Solo un aviso, empaca todo lo que puedas necesitar antes de ir, ya que definitivamente no encontrarás un Walmart allí. Quiero decir, no me malinterpretes, hay un supermercado y todo, pero no es como estás acostumbrado, con estantes interminables mostrando enormes tarros de mayonesa. La tienda de la isla de Tristán, a menudo llamada el supermercado, carece de ventanas de vidrio y anuncios llamativos, y seamos honestos, parece un gran granero abandonado desde el exterior. Aún así, juega un papel crucial en proporcionar bienes esenciales para complementar los alimentos y la lana producidos localmente. Si un residente quiere comprar algo, debe hacer pedidos con meses de anticipación para los artículos que llegan con los barcos entrantes. La tienda opera de lunes a viernes. Hoy en día, los isleños continúan cultivando sus propios cultivos y criando ganado. El supermercado se ha convertido en una fuente vital para otros elementos esenciales como harina, azúcar y una variedad de comestibles, incluidos pan congelado y productos típicos de los supermercados del Reino Unido o de Sudáfrica. Y aunque la economía de la isla depende en gran medida de la pesca, especialmente de las langostas de roca, los isleños son en gran medida autosuficientes. Pasemos a otro destino que es súper difícil de alcanzar, pero esta vez es un nivel más alto en dificultad. Estoy hablando de la notoria ciudad de La Rinconada, el lugar con la menor cantidad de oxígeno en el planeta. Claro, es un apodo,
El nombre real es La Rinconada. Este lugar está ubicado en Perú. Llegar allí significa escalar más de 16,000 pies en las montañas. ¿Qué esperabas del lugar más alto de la Tierra? A pesar de su ubicación de difícil acceso, alberga a muchas más personas que Tristán da Cunha, entre 30,000 y 50,000. Y mientras la isla en medio de la nada parece idílica, la ciudad peruana de La Rinconada tiene un aspecto muy diferente. El diseño urbano presenta predominantemente residencias de poca altura, donde los servicios esenciales son limitados. La Rinconada carece de un suministro confiable de agua corriente y no tiene un sistema de alcantarillado. La comunidad no tiene un servicio de recolección de basura, lo que obliga a los residentes a quemar o enterrar su basura. Además, hasta principios de la década de 2000, La Rinconada no tenía acceso a electricidad. La mayoría de las cosas, incluidos los alimentos más esenciales, deben traerse de afuera. A pesar de ser originalmente una ciudad menor, ahora tiene una gama más amplia de actividades para ganarse la vida. Algunas personas están ocupadas comerciando alimentos, ropa, lo que sea. Otros brindan servicios y algunas personas incluso abren baños públicos. En términos arquitectónicos, La Rinconada tiene muy poco que ofrecer. El patrón es bastante predecible, chozas hechas de metal corrugado que son inestables y están oxidadas. La elección de materiales está dictada por la practicidad. Estas láminas de metal son las más ligeras y fáciles de transportar para los mineros hacia el glaciar. Desafortunadamente, las casas carecen de un aislamiento adecuado, dejando a los residentes temblando de frío, aunque tienen acceso a lana de ovejas locales, que es un excelente aislante. Existen casas de roca más resistentes, pero son raras, típicamente habitadas por mineros más adinerados. Aunque la arquitectura puede no ser particularmente cautivadora, las vistas ciertamente lo son. En casi cada lugar de La Rinconada, una mirada hacia arriba revela la Diente o la Bella Durmiente, un enorme glaciar que se eleva sobre el pueblo. Llegar a La Rinconada es muy difícil. Primero necesitarás volar al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete en Cusco, Perú. Una vez que estés en Cusco, puedes tomar un tren o un autobús a Puno, que está justo al lado del lago Titicaca. Aquí es donde se vuelve un poco complicado. La única forma de realmente llegar a La Rinconada es haciendo autoestop o encontrando un viaje hacia las montañas. Puede haber algunos autobuses, pero no funcionan en un horario fijo. Si te atreves, puedes alquilar un coche, pero ten cuidado, ya que las carreteras pueden ser bastante ásperas y difíciles de navegar. Así que un poco de precaución adicional es muy útil en esta aventura. A diferencia de Tristán da Cunha, donde adoptaron el efectivo en la década de 1940, La Rinconada no depende mucho de él. La economía de este lugar se basa principalmente en las minas de oro. Las minas están desprotegidas, no reguladas y a menudo son peligrosas. Los mineros trabajan durante 30 días bajo un sistema de cachjo, donde el día 31 se les permite llevar tanto mineral de la mina como puedan cargar como forma de pago. La Rinconada no tiene banco, pero tiene muchas agencias de transferencia de dinero en las tiendas, que los mineros utilizan para enviar dinero a sus familias. Aún así, nunca saben cuánto van a enviar. Nuestro próximo destino es Thar, un lugar que puede parecer poco acogedor debido a su clima, pero los lugareños reciben a todos con los brazos abiertos. No se requiere visa si deseas visitar o incluso trabajar allí. Ubicada cerca de la cima del mundo, Thar ofrece un encanto único y remoto. La capital, Lurín, alberga una comunidad fascinantemente diversa, con más de 50 nacionalidades representadas entre sus 2,400 residentes. Incluso podrías ver a un oso polar vagando por la ciudad de vez en cuando. El espacio vital es compacto. Solo hay una tienda de comestibles y las calles están numeradas en lugar de nombradas, lo que añade a la sensación distintiva del pueblo. Lurín también cuenta con un centro universitario con alrededor de 300 estudiantes. Curiosamente, cada estudiante debe aprender a usar armas de fuego por seguridad en la naturaleza circundante. Originalmente fue fundada como una ciudad minera, al igual que La Rinconada, pero el enfoque se ha desplazado principalmente hacia el turismo. Sin embargo, una tradición peculiar permanece de sus días de minería. Los visitantes y residentes se quitan los zapatos al entrar en hoteles y restaurantes, una práctica nacida de la necesidad de mantener el polvo frío a raya. El último destino de hoy es la isla Palmerston, un remoto atolón de coral en las Islas Cook,
ubicado a unos 290 millas al noroeste de Rarotonga. El famoso viajero James Cook la visitó el 16 de junio de 1774 y el lugar estaba deshabitado en ese momento, a pesar de las antiguas tumbas encontradas allí. Hoy, la isla alberga una pequeña población de solo 25 residentes, principalmente descendientes del marinero inglés del siglo XIX, William Masters. Masters llegó en 1863 con 2 esposas polinesias y luego añadió una tercera. Tuvo 23 hijos. La pesca es la base de la economía local, pareciendo una vida de subsistencia debido al aislamiento de la isla. Se disponen de comodidades modernas y servicios de comunicación, aunque no hay aeropuerto. Los barcos de carga visitan periódicamente. Hay un tramo de agua que incluso los exploradores más experimentados temen. Sin importar la temporada en que elijas cruzarlo, corres el riesgo de encontrarte cara a cara con olas que pueden alcanzar la altura del cartel de Hollywood. Estoy hablando del Paso Drake, la vía fluvial que conecta el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, que se extiende desde el Cabo de Hornos, en el extremo sur de América del Sur, hasta las Islas Shetland del Sur en la Antártida. Es aproximadamente tan ancho como la distancia de Londres a Berlín y toma hasta 48 horas cruzar. Algunos marineros comparan llegar al otro lado con ir a la Luna, así de desafiante es. Incluso el hombre que lo descubrió, Sir Francis Drake, nunca navegó por estas aguas porque le parecían demasiado peligrosas y optó por el más tranquilo, aunque más largo, Estrecho de Magallanes. El paso ha cobrado la vida de alrededor de 20,000 marineros y más de 800 barcos. Los turistas que desean ver la Antártida cruzan el Paso Drake de forma regular, aunque a menudo se le llama el cruce oceánico más aterrador del mundo. La península antártica, donde van los viajeros, no es realmente parte de la Antártida en sí, sobresale y apunta hacia América del Sur como 2 dedos que casi se tocan. El agua se aprieta entre estas 2 masas de tierra, creando fuertes corrientes oceánicas. El paso es parte de la corriente circumpolar antártica, la corriente oceánica más grande de la Tierra. El agua se apresura a través del paso a una velocidad de entre 95 y 100 millones de metros cúbicos por segundo, lo que lo hace más agitado. Y luego están los vientos que generalmente soplan de oeste a este y son muy fuertes entre las latitudes 40 y 60 grados. Por eso, esas áreas se llaman los 40 rugientes, 50 furiosos y 60 gritando. La tierra desacelera los vientos, por lo que las tormentas que golpean Irlanda y el Reino Unido se debilitan a medida que se mueven hacia el este. Pero la latitud de Drake es el único lugar donde los vientos pueden soplar alrededor de la Tierra sin ser detenidos por la Tierra, por lo que siguen acelerándose. Estos vientos fuertes se convierten en enormes olas que pueden golpear los barcos con mucha fuerza. Normalmente, alrededor de 13 a 16 pies de altura, son mucho más altas que las olas en el Atlántico. El Paso Drake también tiene montañas submarinas que no puedes ver. La enorme corriente se aprieta a través de este estrecho paso y causa que las olas choquen contra estas montañas bajo el agua. Estas olas internas crean remolinos que traen agua fría desde el océano profundo, así que no solo es agitado en la superficie, el agua es salvaje hasta el fondo. El primer marinero que logró navegar alrededor del Cabo de Hornos y a través del Paso Drake fue en 1616. Fue un navegante holandés, Willem Schouten. Sin embargo, el intento más famoso de cruzarlo fue realizado por Sir Ernest Henry Shackleton en su barco llamado Endurance. Él y 27 de sus hombres partieron de Georgia del Sur con el objetivo de llegar a la bahía Boswell en la Antártida, pero las cosas no salieron como se planeaba. El 19 de enero de 1915, su barco quedó atrapado en el hielo y para octubre comenzó a hundirse. Acamparon en hielo flotante durante 2 meses antes de navegar en botes salvavidas hacia un remoto lugar helado llamado Isla Elefante. Shackleton y 5 hombres hicieron un arriesgado viaje a Georgia del Sur para conseguir ayuda. Les tomó 15 días cruzar el Paso Drake con vientos huracanados. Finalmente, llegaron sanos y salvos y organizaron un rescate para el resto de su tripulación. Los científicos encontraron el naufragio del Endurance solo en 2022, a 10,000 pies bajo el agua. En diciembre de 2019, 6 atletas intrépidos decidieron cruzar el Paso Drake remando un bote por primera vez en la historia. Les tomó 12 días de remo ininterrumpido con una rotación de 90 minutos de remeros. Lograron hacerlo, y probablemente fue la forma más difícil de cruzar el paso. Los atletas mencionaron que hacía frío, estaba húmedo y sucio, y las olas los golpeaban como muros.
El clima en el paso Drake cambia mucho, pero los capitanes de los barcos siempre pueden verlo venir y cambiar su rumbo. Moverán la hora de salida para tener un margen de seguridad y no quedar atrapados en medio del paso en las peores condiciones posibles. A veces, el viaje será suave y tranquilo, y lo llaman Lago Drake. Otras veces, las personas en el barco sentirán olas fuertes, lo que se llama sacudida de Drake. Algunos capitanes experimentados que cruzan el paso con frecuencia dicen que el efecto Lago Drake ocurre una vez en cada 10 cruces, y ven la sacudida de Drake una o dos veces en cada 10 viajes. Un schooner o un kayak probablemente no sobrevivirán el viaje entre gigantescas olas, pero los barcos modestos y los cruceros tienen cascos resistentes y mecanismos de estabilización avanzados, por lo que el viaje ya no es tan peligroso. Pero aún así, es toda una aventura, especialmente si eres propenso al mareo. Si no te sientes como arriesgarte, pero quieres viajar del Océano Pacífico al Océano Atlántico por agua de manera rápida, el Canal de Panamá te está esperando. La gente comenzó a pensar en hacer un camino acuático a través de Panamá en el siglo XVI. En ese entonces, un explorador español descubrió que solo un delgado trozo de tierra separaba los dos océanos, pero parecía imposible construirlo debido a las montañas y la densa jungla. Así que la idea tuvo que esperar un par de siglos. Finalmente, en 1880, Francia, liderada por el hombre que construyó el Canal de Suez en Egipto, intentó hacer el canal, pero las personas que iniciaron la construcción pronto se dieron cuenta de que era mucho más difícil de lo que parecía en el mapa. La tierra en Panamá era uno de los lugares más difíciles y peligrosos para excavar un gran camino acuático. Los trabajadores tuvieron que mover literalmente enormes montañas en una jungla llena de serpientes, donde hacía mucho calor y llovía durante la temporada húmeda. Las fuertes lluvias convertían los ríos en rápidos salvajes y empapaban a los trabajadores. A veces no veían el sol durante 2 semanas y su ropa permanecía mojada todo el tiempo. Las grandes rocas caían y pequeños mosquitos que portaban malaria enfermaban a las personas. Y luego ocurrió un terremoto, además de todo. Estaban perdiendo miles de personas. Por eso Francia decidió abandonar el proyecto después de 7 años. Luego, Estados Unidos compró los activos franceses en la zona del canal y lo terminó en 1914. Costó alrededor de $375 millones. El paso de 50 millas de largo ahorra a los barcos que viajan entre Nueva York y San Francisco 7,872 millas. Alrededor de 14,000 barcos lo utilizan cada año y pagan alrededor de $1.8 millones en peajes. Así que parece que todo valió la pena. Otra vía acuática desafiante en esta parte del mundo es el río Amazonas. Tiene alrededor de 4,300 millas de largo y fluye a través de 3 países, con más de 30 millones de personas viviendo en su cuenca. Pero no hay un solo puente que lo cruce. El río tiene muchos pantanos y suelos blandos, por lo que los ingenieros tendrían que construir puentes muy largos y cimientos muy profundos, lo que cuesta mucho dinero. Construir puentes sobre aguas profundas es complicado, pero en otros lugares del mundo, los ingenieros pueden usar cosas como plataformas flotantes para ayudar. El camino del río y los niveles de agua cambian mucho durante el año. Durante la temporada seca, de junio a noviembre, el río suele tener de 2 a 6 millas de ancho, pero en la temporada húmeda, de diciembre a abril, el río puede llegar a ser tan ancho como 30 millas y el nivel del agua puede elevarse hasta 50 pies. Por eso no pueden construir puentes flotantes o pontones. Las orillas del río están hechas de tierra blanda que se mueve y se erosiona con las estaciones, lo que dificulta aún más las cosas. Tendría que ser un proyecto absolutamente